Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas impulsadas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con los trabajos realizados en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Les presentamos las conclusiones de la sesión 11, los partidos políticos y las elecciones federales mexicanas de 2015. Específicamente, el moderador Manuel Carrillo, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, les realizó 2 preguntas a todos los representantes de los partidos políticos, quienes tuvieron la oportunidad de responder a los cuestionamientos: ¿cómo pueden contribuir los partidos políticos a la participación ciudadana en las elecciones y cuál fue el compromiso de los partidos políticos en estas elecciones federales de 2014-2015? Con estas reflexiones les invito a que se queden con nosotros en las conclusiones de la sesión de trabajo. Comenzamos. Bien, ahora les comento a los representantes de los partidos que tenemos una serie de preguntas. Sería prácticamente imposible leer cada una de ellas y dar la palabra. Las estoy agrupando básicamente en 2 preguntas, porque van para todos, excepto para un partido que va muy concreta. A ver, la primera, que coincide, también abro un paréntesis, aquí este foro también invitamos a organizaciones civiles mexicanas, y están algunas de ellas aquí. Coinciden la pregunta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú con una agrupación mexicana, Fuerza Ciudadana, respecto del tema ¿cómo elevar el nivel de participación de los ciudadanos en las elecciones y la participación de los jóvenes ante una pérdida de credibilidad o de fuerza y de influencia de los partidos políticos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, agrupada, insisto, que tenemos de Colombia y de algunas organizaciones mexicanas, respecto del tema de violencia o esta situación que se está viviendo en algunas entidades de la República. ¿Cuál es el compromiso de los partidos políticos ante esta situación? ¿Cuál es su respuesta, su actitud de cara al proceso electoral? Y finalmente, porque me acaban de llegar ahorita, tercera pregunta, el tema de la integridad del proceso electoral. El comisionado de Georgia le llama la atención este tema, si ustedes confían en las instituciones y en los procedimientos electorales y en la integridad de estas instituciones. Entonces, tenemos 3 preguntas, pero solamente tenemos muy poco tiempo. Les pediría de favor, estoy ante profesionales de la política, hacer la respuesta en 2 minutos, muy concreta, muy acotada, en el mismo orden en que di la palabra. Entonces, empezaríamos con el licenciado Francisco Gárate del Partido Acción Nacional. Por favor, por 2 minutos. ¿Ok? Gracias. No tengo duda respecto de la manera en que se puede incrementar la participación ciudadana. Es educación cívica. Es que los ciudadanos sepan de la importancia de su participación y de imponerse de los problemas y de los asuntos
de sus comunidades, que impactan en sus comunidades o que pueden mejorar y cómo pueden ellos mejorar sus comunidades con su participación. Es un tema de que se conozcan los derechos. La segunda es el tema de la violencia. Bueno, México lamentablemente ha tenido un proceso muy complicado por la criminalidad y por lo que señalaba ya en mi primera participación, de una gran inconformidad social. Sin embargo, yo creo que estos procesos democráticos deben de ser precisamente un canal para darle cauce a estas inconformidades sociales. Y si bien es cierto, la democracia por sí misma no resuelve los problemas, sí puede generar una base civilizada de discusión de lo que pueden ser nuestras alternativas para la solución de los problemas y por supuesto también de la participación. Y en cuanto a la integralidad de nuestros órganos, bueno, yo creo que al final lo que puede hacer que nuestros órganos electorales, tanto los administrativos como los jurisdiccionales, se comporten con estricto apego a la legalidad, sean probos, es precisamente la capacidad de revisión, la transparencia, el acceso a la información, la máxima publicidad y la auscultación que los partidos políticos y los ciudadanos pueden y deben hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le pediría al licenciado Camerino Márquez, representante del Partido de la Revolución Democrática, hacer uso de la palabra. Muchas gracias. En realidad estas tres preguntas son el gran dilema de la democracia mexicana: abstencionismo, violencia y pérdida de credibilidad en las instituciones. Ese es el gran debate que en este momento el proceso electoral deberá atender. Primero, el tema de la abstención. Algo está fallando en el país y es la cultura de participación cívica y de educación cívica ciudadana, que hace ya varios años no se imparte en ninguna escuela como antes en el pasado. Se reconocía el valor cívico, los valores, los principios, la identidad, y se daba una formación al ciudadano. Se le orientaba el contenido y el valor de sus derechos políticos electorales. Y me parece que hoy las instituciones no han hecho el trabajo suficiente, los partidos políticos, para crear ciudadanía, una ciudadanía crítica pero participante. La sociedad civil organizada, con temas importantes, hace su esfuerzo, pero en ocasiones no es atendida, no es reconocida. Yo considero que sí se puede elevar el nivel de participación cuando la gente tiene confianza, cuando el ciudadano ve un debate de altura, ve plataformas electorales propositivas y no un escenario de descalificaciones y una guerra de spots mediáticos. Entramos a la mercantilización de la imagen, a la mercadotecnia, y nos olvidamos de los contenidos. En el tema de la violencia, me parece que la violencia política en este país tiene en diferentes etapas de la historia un papel que habría que analizarse en su justa dimensión. Esta violencia que viene del crimen organizado es responsabilidad del Estado mexicano. El nivel de deterioro en la penetración de diferentes instituciones es responsabilidad de todos, pero principalmente de la inteligencia del Estado mexicano, de no aplicar una política adecuada, sobre todo de carácter social, para evitar que la violencia se siga apoderando de territorios de nuestro país. Finalmente, el modelo de construir las instituciones y la integridad de las instituciones políticas, tanto jurisdiccionales, responsables de impartir justicia electoral, como las propias autoridades electorales administrativas, deben de valorarse si siguen siendo designadas por los propios partidos políticos a través del Poder Legislativo, o debe de ser un mecanismo diferente donde los perfiles ciudadanos
puedan tener mayor autonomía y mayor credibilidad. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, licenciado. Ahora tiene el uso de la palabra don José Roa, del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Creo que a veces planteamos las cosas de cabeza. Se dice que la democracia no resuelve todo, pero pues ayuda a resolver. Yo creo que sin una buena economía, sin un buen desarrollo social, sin un fortalecimiento de la cohesión, de la convivencia, la democracia no puede funcionar bien. Más bien es al revés. Sin economía buena y sin cohesión y desenvolvimiento social, la democracia va a tener las cosas que hoy estamos percibiendo de nuestro proceso electoral. El 60% de los empleados en México están empleados en el sector informal, o sea, en la economía informal, bregando día con día por la sobrevivencia. Yo no creo que haya programa de cultura cívica que pueda subsanar el interés de la gente por el día a día, por la sobrevivencia y no tanto por su nivel de cultura política. Entonces, ahí tenemos un problema que no lo va a resolver la cultura política ni las instituciones electorales. Yo creo que tenemos que resolver el problema a nivel de las estructuras económicas y sociales y desde luego, bienvenidos los programas de cultura cívica, pero es un complemento. No hay agenda de jóvenes, nadie tiene agenda de jóvenes en México. El gobierno federal no tiene agenda de jóvenes, brilla por su ausencia, los partidos no la tenemos que ser autocríticos, los medios de comunicación, algo en esa cosa que se puede considerar éxito fácil. No hay agenda de jóvenes. Y si mientras el 5% de promedio tenemos de desempleo en México, sí, tenemos desempleo en México, el doble lo tiene la juventud. En el asunto de la violencia, quisiera decir que se refiere a la violencia que está en el contexto del proceso electoral. Los profesores, que son los que están siendo los actores de este proceso, están luchando con algo que se pasó como reforma educativa, cuando en realidad es una reforma electoral. Nosotros apoyamos a los profesores en su lucha en contra de esa reforma falsa, pero rechazamos el método de la violencia para resolver los problemas sociales y políticos. Y finalmente, nosotros creemos que hay que respaldar a la autoridad electoral esperando que el proceso transcurra lo mejor posible para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le pediría hacer uso de la palabra al diputado Tomás Torres del Partido Verde Ecologista, por favor. Bien, muchas gracias. Miren, nos consideramos de que para hacer posible las libertades cívicas, para hacer posible las libertades ciudadanas, la más democrática de ellas y el derecho humano más importante es sin duda la educación. Va a ser la inversión que signifique un cambio en los temas de violencia, pero también de la participación social en nuestro país. Lo vemos como un principio fundamental en la vida ahora y en la vida del futuro de nuestro México. Consideramos que la jornada, en realidad el día de mañana, más que 17, 16 elecciones locales, la renovación de 9 gubernaturas y 500 diputados, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, una de las cámaras del Congreso mexicano, virtud a que solamente se renovaría la propia Cámara de Diputados, debe obligarnos a los partidos políticos a concitarnos, decía, en este contexto que nos ha dado muestra de la debilidad de instituciones, seguramente considerar, más allá que el resultado cuantitativo en favor de los partidos políticos, generar condiciones para que esto se convierta en la posibilidad del rediseño de una agenda política nacional y poner sobre la mesa con toda claridad, más que el decanto de las responsabilidades y la descalificación permanente, si es posible construir un entendimiento en donde de una vez por todas digamos, y digamos todos,
si estamos en condiciones de expresar voluntad política para respetar la ley y para generar condiciones de fortalecimiento institucional. Nos parece fundamental en el devenir de nuestro México, particularmente porque, bueno, tenemos no solamente la expresión de la violencia en el concepto de la violencia, de la delincuencia organizada, que hay que decirlo con toda claridad y debe saberlo también, no solamente en la concepción interna, sino hacia el exterior, de que el Estado mexicano está haciendo lo que corresponde. La otra parte es el dilema. Ante la actuación violenta que desconoce el marco institucional, ¿es posible hablar de la aplicación del uso de la fuerza legítima? Y el debate de que donde el diálogo concluye el ejercicio de la política. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el licenciado Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano, por favor. Nosotros tenemos un diagnóstico que tiene que ver con lo que muchos de ustedes ya saben, es decir, un país donde el tema de la inequidad, hablemos de las 3 islas latinas, la inequidad es muy marcada, es decir, las desigualdades sociales, donde la inseguridad está vinculado a varios tipos de violencia y el tema de la impunidad en relación al Estado de Derecho. La pregunta clave que nos hace el representante de Perú de cómo podemos hacer que participen los ciudadanos y los jóvenes, creo que va más de la idea de la cultura y de algo que hemos debatido mucho también a nivel electoral, que es la ausencia del voto razonado. Demasiados spots, pocos debates públicos entre candidatos y créanme que una saturación muy fuerte. Pero esto va al fondo del problema, es decir, mientras no reduzcamos, y ese es el punto fino para los jóvenes y las nuevas generaciones, no reduzcamos la corrupción en México, ellos no van a tener fe en las instituciones y en su país. Y pasa por 2 temas fundamentales. Reducir los niveles de corrupción en relación a la apropiación de los recursos públicos de los individuos hoy generacionalmente en el poder. Hablo de los gobernadores, hablo a nivel federal, etcétera. Y segundo, el tema que tenemos que resolver y que tiene que ver con el segundo problema, que es el tema de del modelo de seguridad que ha fallado en México en relación a la violencia y que tiene que atender el tema del vínculo entre el poder político y crimen organizado en México. Si no resolvemos eso, créame que va a haber mucho desencanto. Y finalmente el tema de las instituciones. El tema de las instituciones es, nosotros tenemos la obligación generacional de seguir construyendo instituciones en las que no perdamos la fe, porque finalmente vamos a heredar un país más complejo de que nos heredaron nuestros padres, y creo que se deben abordar desde esa perspectiva dos problemas. Uno, una reforma política que vaya al fondo y más allá de los intereses partidarios, y 2, y muy importante, y lo dejo como asignatura, que la elección de los jueces, magistrados, ministros y consejeros dejen de ser cuotas partidarias en el Congreso mexicano. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, muy amable, gracias por la… Finalmente tiene la palabra el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, por favor. Ahora sí voy a coincidir poco con quienes me antecedieron en el uso de la palabra en algunos aspectos fundamentales. Primero, si algo falla, somos nosotros, los partidos, los políticos, los representantes y algunos de los gobiernos de cualquier partido y en los 3 niveles, en el ejercicio, en la representación y en los resultados que ofrecemos a la ciudadanía. Por eso hay un bajo nivel de participación, porque hay desde apatía, abulia, desafección, hasta enfado, irritación, coraje y propensión a reaccionar bruscamente por parte de algunos sectores de la ciudadanía y en muchas regiones del país. Tampoco coincido en que no exista una agenda de los jóvenes. Nueva Alianza es el único partido político que habló de los jóvenes en la campaña, es el único partido político que tiene una agenda de jóvenes, no los disciplinamos en función de la política del partido, porque partimos de una premisa distinta
a la de los otros partidos, que es la siguiente. Y a partir de esta premisa se desprenden políticas públicas y muchas cosas. No consideramos ver solamente a los jóvenes como el futuro de México. En el futuro no son jóvenes. Como jóvenes son el presente de México. Por lo tanto, debe haber políticas públicas, normas, trato y oferta de partido para los jóvenes en calidad de jóvenes, que les podamos abrir oportunidades de estudio, de trabajo y de esparcimiento, para considerar el ocio. En México al ocio lo vemos como un defecto, y como un vicio y no como una virtud que sería producto de países desarrollados. Segunda pregunta, la violencia. Es importante clarificar que en este proceso electoral estamos expuestos a dos tipos de violencia. La que deriva de las acciones del crimen organizado, que ha sufrido o ha tenido una modificación en los últimos 2 años, y la que está derivando de las acciones radicales de movimientos sociales. La violencia que está tocando al proceso electoral no es una violencia electoral. Los grupos radicales están usando la coyuntura electoral para encarecer sus negociaciones y para poner en dificultades al Estado. No es un problema electoral la violencia actual, es un problema de gobernabilidad. Y la tercera pregunta, para concluir y no me pongan tarjetita de expulsión, es sobre la confianza. La confianza tiene que ver con resultados y no es un artículo de fe o creencia. No hay que creer en las instituciones ni hay que tener fe en las instituciones. Lo que hay que hacer es ver que las instituciones funcionen. Tenemos 3, las 3 con nuevas atribuciones y las 3 con grandes desafíos. El Instituto Nacional Electoral, que asumió nuevas reglas, nuevos jugadores sin suspender el partido y con una visión que debe dejar ser visto como árbitro para ser visto como autoridad electoral. Segundo, el Tribunal Electoral, que tiene que procesar además ahora con la nueva legislación para que sus propias jurisprudencias no sean contradictorias y puedan ser lo inapelable de su última instancia, sea inapelable también por la autoridad del contenido de sus sentencias. Y la FEPADE, porque tiene nuevas atribuciones ante nueva legislación y tendrá que dar resultados muy pronto. De los resultados de esas 3 instituciones derivará la confianza de las mexicanas y los mexicanos en este verano, terminando este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bueno, con esta intervención damos por terminado este panel. Agradezco verdaderamente la presencia de los representantes de los partidos políticos. Sé que están muy ocupados, sé que distrajeron agendas para estar en este diálogo y en este encuentro informativo. A ustedes igualmente, sé los cambios de horario, la desvelada y que hayan estado ustedes presentes en este foro. Y yo pediría un aplauso para todos los aquí presentes y para los partidos. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.